Evangelio de Lucas, al capítulo 6, del versículo 39 al 45. Evangelio de Lucas, capítulo 6, del versículo 39 al 45. Amén. Voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Oramos al Señor. Dios nuestro Padre Celestial, en esta preciosa oportunidad te damos muchísimas gracias por poder enfrentarnos a tu preciosa, divina y santa palabra. Esta palabra, como siempre, que provoca tanto bien a nuestra vida y que nos muestra el camino que nos lleva a la vida eterna. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, de tal manera que la estadía acá en esta reunión, como siempre, sea de mucha bendición. Y pedimos, Señor, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. Su bendición la rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos, hermanos, disfrutando del sermón de la llanura, que ya nos tiene abocado algunos domingos, y donde nada menos que de los labios de nuestro Señor Jesucristo hemos estado aprendiendo preciosas enseñanzas, y que no son consejos superficiales. Todo lo contrario, la palabra del Señor trae revelaciones profundas, y especialmente hoy día que vamos a ver que lo que somos dentro de nosotros va determinando también nuestra manera de accionar, como también la influencia que podemos tener en la vida de las personas. Es muy importante esto, porque de pronto hay situaciones en nosotros, especialmente conversaciones,
Y cuando se está, ¿no es cierto?, en alguna de ellas, la persona dice, oh, no quise decir eso. Pero en realidad, si estaba dentro de la persona, obviamente eso iba a salir. Y nuestro Señor, a través de su palabra, nos va a comunicar hoy día que las palabras no se escapan. Como de pronto nosotros decimos, no quise decir aquello, ¿ah? Sino que todo lo que salga de nosotros es lo que hay en el corazón. Y esa es la enseñanza, una de las enseñanzas importantes que nosotros tenemos, fuera de otras, como estaremos revisando el texto bíblico. Entonces, teniendo en cuenta esta sencilla ilustración, le invito a que fijemos nuestra mirada en el versículo 39 del capítulo 6 de Lucas. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Aquí vemos una de las ilustraciones, una parábola, una historia que el Señor, ¿no es cierto?, está trayendo a existencia para explicar la situación especialmente que tenía que ver con los religiosos de la época. En el tiempo del Señor había una cantidad de gente que, amparado también en la religión, estaban teniendo un papel preponderante en el ejercicio, podríamos decir, de la fe, y que estaban trayendo complicación a la enseñanza del Señor. Y estos eran los fariseos, los escribas, los maestros de la ley. Y alguien preguntará, ¿y cómo se sabe que cuando el Señor habla en su palabra de ciegos, está hablando de ellos? Bueno, es muy simple. Ya hemos dicho que el Evangelio de Mateo está también hablando del Sermón del Monte, y Mateo es más específico respecto a Lucas, que omite varios detalles. Sin embargo, Mateo clarifica lo que omite Lucas, y de ahí nos damos cuenta que nuestro Señor está hablando de esta gente religiosa, de estos fariseos, de estos escribas, de estos maestros de la ley, que se consideraban los guías espirituales del pueblo del Señor. Ellos habían tomado una posición elevada del liderazgo, de tal manera que se presentaban como ejemplo en lo que era la enseñanza, en lo que podría ser un estilo de vida, y que el Señor lo descubrió, que su cristiandad, más bien su religiosidad, era totalmente superficial, y que todo lo que enseñaban estaba basado en las tradiciones humanas, en pensamiento que de pronto ellos traían a existencia, y que lo que tenía que ver con la Escritura estaba totalmente distorsionado. Estos eran personas orgullosas, sin misericordia,
Y aquí el Señor tiene que traer a existencia esta enseñanza para que los discípulos verdaderos de Él no se dejen influenciar. Imaginémonos un problema de religión, un problema de legalismo, un problema de estructuras mentales, ¿no es cierto?, paralelas a lo que es la palabra del Señor, estableciéndose a la par con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros viajamos 2000 años después, nos encontramos con el mismo problema. Y de pronto vemos grupos cristianos que están totalmente amalgamados en lo que respecta a tradiciones y legalismos. Y de esta manera, llevando un evangelio totalmente tergiversado, equivocado, respecto a lo que el Señor estaba dando y da a través de su palabra. Hablando de ellos, nuestro Señor Jesucristo le dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y estas personas de pronto aparecen a nuestro camino y la instrucción de parte del Señor es no perder tiempo con ellos. Tal vez orar, tal vez clamar al Señor por la vida de este tipo de personas que parecen tan cristianos o tan religiosos, pero el Señor no quiere que nosotros perdamos tiempo porque son personas arrogantes, son personas que no dan su brazo a torcer respecto a lo que ellos han ido sumando, a lo que es, ¿no es cierto?, o adicionando a las mismas palabras que el Señor dejó respecto al camino que cada uno de sus seguidores debíamos caminar. Hablando de este tipo de personas, el libro de los Proverbios dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Porque es difícil sacarlo de esa estructura mental a una persona religiosa y legalista. Es complicadísimo. Inclusive pueden formar parte de nuestras familias. Pero es imposible sacarlo, ¿no es cierto?, de esa estructura mental legalista y religiosa que se establece en su mente y en su corazón, y es la razón que la Escritura dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Y de pronto uno dice que fuerte es la palabra del Señor, pero ¿cuántos saben que la palabra del Señor es certera y dice la verdad? Y aquí dice que una persona necia sería una persona que hay más esperanza de llegar a que de alguna manera entienda lo que es la verdad de Dios. Y con este tipo de persona está, ¿no es cierto?, y va a tratar el Señor en esta oportunidad, no solamente hablando de la ceguera de ellos, sino del camino que promovían, hermanos. Y hemos estado hablando estos días, y a propósito de las preciosas enseñanzas del libro de los Romanos, que nuestros hermanos están estudiando los grupos de vida, hemos estado haciendo hincapié y también en nuestro discipulado, hincapié
en lo que es el camino de la salvación. Porque muchas veces por este tipo de personas, el camino de la salvación es cambiado, es diferenciado, es mandado por otros lados, y cuando eso sucede, las personas no vienen al Salvador. Por eso es muy importante la enseñanza que tenemos en esta hora, y estos fariseos y escribas no solamente estaban perdidos espiritualmente, sino que arrastraban a otros en su extravío y rechazaban el único camino hacia la salvación, que es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Imaginémonos, estos estaban en el ministerio del Señor. Estaban ahí en medio, me imagino que estaban dentro de la gran multitud que estaba en el sermón de la llanura o en el sermón del monte. Estaban imbuidos, ahí estaban camuflados. De tal manera que el Señor, enseñándole a los 12 apóstoles, enseñándole a sus discípulos y aprovechando que tenía esta gran concurrencia, le habla de este tipo de personas que, controlados por el legalismo y las tradiciones, distorsionan, inclusive invalidan la palabra del Señor. Y generalmente lo hacen con las personas nobles en la fe, con las personas que no conocen mayormente la Escritura, y se aprovechan de ello para mostrar su propio camino. Y no solamente está en el tiempo del Señor esta situación, sino que el apóstol Pablo, un poquito más tarde, dice que van a venir tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, porque vendrán maestros conforme a su razonamiento, conforme a sus pensamientos, y apartarán la verdad de Dios del oído. Vendrán tiempos, ya estaban en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pero el apóstol insiste que vendrán tiempos peligrosos donde se levantará un tipo de gente que promulgará caminos paralelos, especialmente imbuidos, mixturados, mezclados con tradiciones y legalismo que se han levantado a través de los tiempos. Ahora el apóstol Pablo, como nuestro Señor Jesucristo, enseñan que nosotros debemos de tener cuidado con esta persona, con este tipo de personas, no dejar de orar por ellos. La misma Escritura dice que si uno hace volver a alguien del error de su camino, cubrirá multitudes de pecados. Amén. Y eso es tremendamente valedero para cada uno de nosotros, pero de pronto nos enfrascamos en conversaciones inútiles con este tipo de personas que desafortunadamente le dan más importancia a lo que es el razonamiento de aquellos que han hecho una doctrina de elementos que no tienen que ver con la palabra del Señor. Entonces, les decía una parábola, versículo 39. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Esa es la razón que el Señor establece esta primera enseñanza, esta parábola, diciendo que hay personas ciegas
Y debemos tener mucho cuidado. ¿Quién va a ser nuestro líder en la fe? Y permita el Señor que cada uno de nosotros, el líder por excelencia, sea nuestro Señor Jesucristo. Que no haya otra persona, que el enfoque de cada uno de nosotros sea levantar el nombre del Señor, identificarnos con Él y que su enseñanza y que su palabra reine en cada uno de nuestros corazones. Y hablando de esto, relacionado del versículo 39, nosotros viajamos al 40 y dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que fuere perfeccionado será como su maestro. Sigue exactamente la línea del versículo anterior, del ciego que guía a otro ciego. Este verso está totalmente mancomunado, está relacionado. Leo nuevamente: el discípulo no es superior a su maestro. Mientras un discípulo de cualquier maestro, esa es la salvedad que tenemos que hacer, mientras un discípulo de cualquier maestro está en un proceso de formación, depende de la dirección y de la enseñanza de quien lo instruye. Y por eso es imposible que supere a su maestro. Por eso el texto dice: el discípulo no es superior a su maestro, ya que la formación y el conocimiento viene del maestro y el discípulo recién está aprendiendo de él. Y aquí hay una verdad tremenda. Dice: mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El discípulo será formado conforme, valga la redundancia, a la enseñanza, pero también al carácter y ejemplo de su maestro, que algo sumamente importante que está sucediendo en la vida de aquel seguidor, de aquel aprendiz que está bajo los pies de algún maestro. Recuerde, estamos hablando de maestros mentirosos, de gente que le gusta tener personas bajo su tutela, pero que están enseñando una verdad distorsionada de la palabra del Señor. La gente que tienen bajo su cargo no van a ser superiores a ellos, pero en todo lo que fuere perfeccionado será como su maestro. Es decir, va a empezar a aprender las cosas que ese maestro, en este caso fariseo, saduceo, maestro de la ley, estaban, ¿no es cierto?, enseñándole a sus seguidores. Esa gente lo iba a aprender. Usted encuentra a un legalista enseñado por otro legalista y después va a tener una tercera generación de legalistas y de tradicionalistas y de religiosos. Es increíble cómo se va dando aquí como una cadena a través del tiempo. Y esto está sucediendo en el tiempo del Señor. Después el apóstol dice: esto lo van a sufrir ustedes, maestros, conforme a su concupiscencia. Y ya no estamos
en los tiempos del Señor ni de Pablo, pero el mundo sigue en lo mismo, hermanos. Y el Señor nos habla que cuando sucede esto, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Es decir, va a aprender las mismas mañas. Va a aprender las mismas tradiciones. Lo mismo que la palabra del Señor no dice, pero ellos lo han establecido como un dogma. De tal manera que no se los cambia ni aunque usted le muestre la escritura. Entonces va usted y presenta el texto: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre traje de mujer, y ellos se lo van a interpretar conforme a la tradición y al legalismo que ellos, ¿no es cierto?, quieren establecer, especialmente dentro de los círculos donde se desenvuelven. Pero si usted le dice que ese texto corresponde a otra intención, de acuerdo a lo que el Señor quiso decir, no se lo aceptan. No se lo van a aceptar. Pero no solamente van instruyendo a las generaciones que siguen, sino también a través de actitudes, valores y manera de vivir. Y eso lo complicado, porque se van imitando costumbres, posturas, inclusive cuando hay este tipo de maestros. Pero dejemos de lado, hermanos, a este tipo de maestros nefastos que de pronto se levantan en medio de la cristiandad y fijémonos en la persona del maestro por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Él sí que es el maestro por excelencia para nosotros. Y dice también que el discípulo no es superior a su maestro. Si nosotros estamos bajo los pies del divino maestro, nuestro Señor Jesucristo, nunca vamos a alcanzar el conocimiento de Él, de nuestro Señor, más en todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. La idea de perfección de los discípulos del Señor no implica una perfección absoluta. ¿Cuántos saben que nunca vamos a igualar a nuestro Señor? Sin embargo, hay una verdad maravillosa que dice: será como su maestro. Es decir, reflejará la actitud que emana de la persona de nuestro Señor, hermano. Y esto es súper importante dentro del discipulado. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Y si no hay algún discípulo del Señor, ahora mismo usted puede entrar al discipulado del Señor. Si entrega su corazón a Cristo, si cree en Él, en su muerte redentora, en su sepultura, en su resurrección, y aplica por la fe ese sacrificio a su pecado personal, hermano. Es el camino de la salvación, y lo hemos estado reiterando no solamente en la enseñanza, sino también de manera particular, para que entendamos definitivamente cuál es el camino de la salvación. Bueno, siendo discípulo del Señor, dice que a todo el que fuere perfeccionado, porque el Señor nos va perfeccionando a través de su palabra, será como su maestro, no en la capacidad, en la mente del Señor, pero sí, hermano, ir reflejando el carácter y conducta del Señor. Ir reflejando el carácter y conducta del Señor. No tanto el conocimiento,
porque también lo hemos estado conversando muchas veces, hermanos, nosotros nos queremos llenar de conocimiento, pero más que el conocimiento, que es súper importante, sobre todo para identificar estos falsos maestros, las religiones, las tradiciones, los legalismos, más importante o igualmente importante, pero relevante en nuestra vida, es ser como nuestro maestro respecto a su carácter, a su conducta. Y la pregunta es, ¿cuál es el carácter y la conducta del Señor? Bueno, la Biblia dice en Mateo 11:29, dice lo siguiente: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Diga conmigo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Insisto, es muy importante, y es la razón que nosotros nos abocamos acá en la iglesia a tratar de ir a la enseñanza de la Biblia los días de reuniones, en nuestro grupo de vida, en nuestro discipulado. Estamos, ¿no es cierto?, siendo enseñados por el Maestro por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente tenemos que conformarnos con eso, sino que debemos ser como nuestro Señor respecto a su carácter. Y el carácter del Señor, insisto, es que Él era manso y humilde de corazón, diferencia sustancial respecto a los fariseos, a los saduceos, a los escribas y a los maestros de la ley, hermano. Una diferencia sustancial. Entonces, qué interesante, hermano, saber que nosotros estamos siendo transformados a través del Espíritu Santo para ser semejante a nuestro Señor. Semejante a nuestro Señor. No solamente conocer al Señor, sino reflejar su vida, su carácter, su humildad, su obediencia. ¿Cuánto fue obediente nuestro Señor? Aprended de mí, toda la iglesia, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Amén. Ese es el carácter del Señor, manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí el Señor viene y va a confrontar el corazón, sobre todo estos religiosos. Y en el versículo 41 viene una parábola, una historia expresada en forma de una hipérbole, es decir, una exageración. Y alguien dice, oh, qué exagerado para hablar el Señor. Es que tiene que hacerlo así para que nosotros logremos entender el carácter de la gente religiosa, de la gente, ¿no es cierto?, criticona. Y a través de esta enseñanza exagerada, el Señor en el versículo 41, yo creo que fijándose la vista en ese vasto grupo de personas, especialmente los fariseos, saduceos, maestros de la ley y toda esa gente religiosa, le dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Tremenda contradicción de esta gente.
ellos tienen una facilidad de hacer juicio a los demás y lo hacen sin examinarse de manera personal. Y aquí el Señor le dice, ¿por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano? Aquí podríamos nosotros asemejar una pajita, una cosa insignificante, una cosa delgadita, imperceptible. Brizna le dicen como sinónimo, pero quedamos donde mismo, para identificar esto tan pequeñito, donde le dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué miras eso tan pequeñito? Que podría ser un pecado que está en tu hermano. Y luego añade, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Insisto, esto es una exageración, una hipérbole se llama, y nos hace ver una viga de estructura de una edificación. Es decir, este tipo de personas son tan engreídos que son capaces de mirar algo insignificante en la vida de una persona, pero no son capaces de mirar que ellos tienen no una situación, ¿no es cierto?, pequeña, complicada en su vida, sino que es terriblemente grande, que está afectando no solamente su relación con las personas, sino también su relación con Dios. Entonces los fariseos, los saduceos se encontraban moralmente superiores a todo y atentos a detectar cualquier falla en los demás. Pero ellos nada, ellos no se miraban. Y no echa el autoengaño, y no echa de ver la viga que está en tu propio ojo. Es decir, un pecado de una tremenda magnitud. ¿Sabe? Desafortunadamente los seres humanos tienden a minimizar, a achicar, a empequeñecer sus propios pecados, pero a exagerar los de los demás, hermano. Desafortunadamente. Y en este tipo de personas, los religiosos. Ahora, es importante entender que todos los pecados son pecados a la presencia del Señor. El pecado es una ofensa contra Dios. Tampoco no existen pecados insignificantes. Sin embargo, la Escritura reconoce que hay diferencia en el pecado, porque el Señor dijo en Juan 19:11, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El que a ti, hablando de su juicio, delante de la autoridad, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pero el punto de la enseñanza no es comparar los pecados, hermanos, porque pecados son pecados y se acabó, sino enfatizar la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de examinar nuestra propia vida, hermano. Eso es lo importante, examinar primero nuestra propia vida. Pero los fariseos, los legalistas, los tradicionalistas, tenían la mala costumbre de ver pero lo insignificante en los demás y verlo pero así grande. Y ellos, dice el Señor, ustedes tienen una viga y como quien ve llover,
como que lo están haciendo muy bien. Ahora esta gente está haciendo un juicio. La semana pasada hemos aprendido que nosotros no tenemos que juzgar. El principio que rige la vida de los cristianos es el amor. Ahora, esto no significa, muy importante, no significa justificar el pecado. Hermano, no significa que uno dice, no tengo que hacer juicio, no me tengo que preocupar de lo que está pasando, sino tenemos que abordar situaciones complejas de pronto que pasen en medio de nosotros con una actitud de gracia, con una actitud de humildad, de restauración y no de condenación. Esa es la función que cada uno de nosotros deberíamos tener bajo ciertas circunstancias, porque ¿cuántos saben que igual el pecado convive en nosotros? Amén. Todavía no estamos en la presencia del Señor, pero aquí la Escritura nos está hablando de esta situación tan engorrosa, de esta gente sin misericordia, que se levanta, ¿no es cierto?, para ver de pronto lo insignificante como grande en circunstancias que no han hecho observancia de su propia vida. Luego, el Señor sigue con su exhortación así penetrante. En el 42 dice, ¿o cómo puede decir a tu hermano, hermanito? Yo le puse hermanito ahí, pero es hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo. Oh, qué engreído. Hermano, yo te voy a ayudar. Y resulta que él está ciego. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, la raíz del problema es la hipocresía, hermano. La raíz del problema es la hipocresía. Hipócrita, le dice el Señor. Hipócrita. Aparenta piedad, pero su vida solamente es apariencia. El apóstol Pablo nos recuerda en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, mire que los trata bien el apóstol. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y ahí nos coloca los pies sobre la tierra, porque después que nos dice que somos espirituales, dice, no sea que tú mismo seas tentado. Mejor, digámoslo todos juntos mejor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Claro que, hermanos, tenemos que hacernos un autoexamen. Hay que reconocer lo que hay también en nosotros. Y no solamente reconocerlo, confesarlo y apartarnos de esa situación antes de intentar ayudar a otros.
Y la realidad del pecado es tremenda. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, es decir, estamos mintiendo. Entonces, el pecado es una realidad compleja, pero esta gente, hermano, era tan engreído, hermanito, yo te voy a ayudar, ayudar, pero estaban con un problema de pecado tremendo en su vida. Que el Señor nos ayude grandemente a cada uno de nosotros. Luego el versículo 43 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto. La traducción del lenguaje actual dice, ningún árbol bueno produce frutos malos y ningún árbol malo produce frutos buenos. En otras palabras, el Señor viene y toma una ilustración de la naturaleza para decirnos que la conducta de las personas, la conducta exterior, está reflejando exactamente lo que está sucediendo en su interior. Ningún árbol bueno produce frutos malos y ningún árbol malo produce frutos buenos. El énfasis no es tanto en las condiciones del árbol, sino en la naturaleza del árbol. En lo que es un árbol. Porque puede haber un árbol frondoso, precioso, maravilloso, y puede estar dando frutos malos. Hay que tener cuidado. ¿Cómo se va a ver en realidad lo que es el árbol? Por el fruto. Porque el fruto va a evidenciar el carácter. Y el Señor afirma, luego, voy avanzando muy rápido, pero tengo que avanzar. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Entonces, el fruto revela la naturaleza. No se trata de apariencia, hermano. Se trata de evidencia de lo que está pasando dentro de la persona. Y de pronto, hablando de estos maestros, de la ley, de estos religiosos, no es fácil identificarlo, porque de pronto están con una Biblia y están predicando la Biblia. No es fácil y es fácil caerse. Y si tienen, ¿no es cierto?, como diría por ahí alguien, un buen hablamiento, las personas están así como, ¡ay, qué lindo lo que está diciendo! No es fácil, porque un árbol puede ser frondoso, maravilloso. Pero el Señor dijo, muchachos, si a ustedes les cuesta identificar este tipo de personas, hay una forma para hacerlo. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Porque la naturaleza interna determina de toda forma un resultado externo. Por sus frutos los conoceréis. Y ahí los frutos que daba esta gente era terrible. Y finalmente el Señor declara, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Disculpa, es que no quería decirte o decir lo que acabo de expresarte. Pero es que eso ya estaba en el corazón, pues. Amén. Diga conmigo, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Esto tiene que ver, amados en el Señor, que nuestras palabras evidencian también lo que está pasando dentro de nosotros, lo que hay dentro de nosotros. Ahora, dentro de los fariseos, sus palabras evidenciaban la corrupción en su corazón, porque lo menos que tenían era amor a su prójimo, todo lo contrario, eran sin misericordia. ¿Y qué dijo el Señor? Misericordia quiero, misericordia quiero, y esta gente era terrible. Entonces, aquí hay una manera de conocerlo a través de la palabra, y las palabras, cuando una vida está edificada en el fundamento de nuestro Señor Jesucristo, va a producir palabras edificantes. Sean vuestras palabras con gracia, siempre con gracia, dice la Escritura, sazonadas con sal. Que el Señor nos ayude, hermano. ¿Ah? Sea nuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal. Entonces, el corazón es la expresión y va a traer como resultado las cosas que están sucediendo y que se van a manifestar fuera. Y esto era lo que podían ver ahora con claridad, y el Señor les dice, pero es fácil ver a esta gente, lo que están diciendo, cómo están hablando. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Había un profeta, usted sabe mejor esa historia, que cuando estuvo en la presencia del Señor, ¿cómo encontró que hablaba? Que había, ¿no es cierto?, algo, un problema sustancial había dentro de su corazón. Cuénteme la historia de Isaías. ¿Cómo dice? Ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos, han visto al Señor, el Rey de la Gloria. Qué bueno cuando la presencia del Señor se hace manifiesta en medio de nosotros, porque esa presencia regia y real debiera hacernos reaccionar de pronto a la realidad que hay en nosotros. Y aquí en estos lugares, como decía adelante Ruth, la presencia del Señor se amplifica. ¿Ya? Permita el Señor que esa presencia regia esté tratando en cada una de nuestras vidas en esa circunstancia tan rara que de pronto no estamos reaccionando como el Señor desea de cada uno de nosotros. El llamado no es solo a cuidar lo que uno dice, hermano. Cuando niños siempre decían, mira, antes de hablar, cuenta hasta 10. Medita lo que vaya a decir. ¿Ah? Cuenta hasta 10. Por lo tanto, no solamente debemos cuidar lo que vamos a decir, sino también que el Señor esté transformando nuestro corazón, hermano. ¿Ah? Porque esta es la enseñanza, no solamente porque había gente rara ahí en medio de ese tumulto de oyentes que tenía el Señor, hipócritas, engreídos, religiosos, habían ahí, pero también estaba la enseñanza para los discípulos del Señor. Entonces, que Él nos bendiga, hermano. ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos siguiendo? No todo líder tiene visión espiritual. Qué bueno de pronto es conocer las personas
¿A quiénes podríamos estar siguiendo? Uno se alumbra con personas por su personalidad, por la capacidad que tienen, pero uno no los conoce. Y no los va a llegar a conocer. Y es tan importante porque esos pueden estar atrapando para sí discípulos, hermano. A la gente le encanta esto, tener discípulos para sí. Le encanta. Y de pronto se forman aglomeraciones, grandes entidades se van formando detrás de un liderazgo mentiroso. Por eso la pregunta es, o el examen, ¿a quién nosotros estamos siguiendo? Lo otro, cada día tenemos que examinarnos a cada una de nuestras vidas, hermano. Nosotros podemos participar en exhortar, especialmente los que tenemos esta responsabilidad de exhortar a alguien, pero mayormente practicar el examen constante de nuestras vidas. Tenemos que ser atalayas de nuestra propia vida, de nuestro propio desarrollo espiritual. Evaluarnos también el fruto que estamos dando. Porque tiene que haber fruto, hermano. Porque nosotros somos árboles del plantío del Señor, hermano. Y tendría que haber fruto en nosotros. Cuidar nuestro corazón. Y lo otro, escuchar nuestras palabras. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que escuchar nuestras palabras? Porque dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Podríamos hacer una prueba ahora que tenemos estos aparatitos. Antes habían unas grabadoras grandes, pesadas, hasta la tecla era complicada. ¿Se acuerda usted? Bueno, parece que yo viví, ¿no?, de la grabadora. No era tan fácil grabarse, pero ahora es facilito grabarse. Hay un programa que graba el sueño y graba todo lo que pasa en la noche, sin excepción. No sé si alguien lo quiere tener. Dice que graba el ronquido, pero adicionalmente graba todo para ver cómo está durmiendo la persona. Después me lo pide. No lo he bajado todavía. Bueno, pero más allá de eso, a lo mejor nos conviene grabarnos, ¿eh? O que alguien nos grabe en la casa cuando no estamos en la casa del Señor, cuando estamos medio enojados. Porque ahí vamos a ver cómo está nuestro corazón. Insisto, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, amén. Él sea pues muy glorificado. Una mirada profunda a nuestro corazón. Colóquese en pie, vamos a terminar y vamos a recitar este verso, porque tenemos que aprenderlo. Nosotros tenemos un buen tesoro en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque Cristo mora en él. Y aquí dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Pero ahí aparece lo otro, el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todos al unísono decimos, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Pidámosle al Señor que trate con cada uno de nuestros corazones. Cierra sus ojitos, por favor. Dios nuestro Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, porque hoy día hemos estado mirando o echando una mirada profunda dentro del corazón. Tu palabra dice: engañoso el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Al final el que lo conoce eres tú. Yo, dice tu palabra, yo el Señor que escudriño el corazón. Estamos desnudos delante de tu presencia. Tú pudiste ver con claridad absoluta la actitud del corazón de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los maestros de la ley. Inmisericordia, sin amor, sin compasión, totalmente arraigado en lograr prebendas para ellos, porque querían tener gente detrás de ellos como discípulos. Pero tu palabra nos dijo cómo pueden un ciego guiar a otro ciego. No caerán ambos en el hoyo. Y ahí nos habló tu palabra respecto al discípulo que sigue al maestro. Y ahí está el peligro de seguir este tipo de gente que no conocemos y que aparecen en diferentes lados y no sabemos de ellos. Los podríamos identificar por su fruto, porque hasta nos pueden confundir hablándonos de la Biblia. Pero el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Este tipo de gente miraba la paja que está en el ojo del hermano, pero no eran capaces de ver la viga que estaba en ellos mismos. Señor, guárdanos a cada uno de nosotros de no ser juiciosos, condenatorios. Tal vez vamos a tener que de pronto exhortar, tratar de enmendar la vida de alguien, pero siempre, Señor, mirándonos primeramente a nosotros, observando nuestra propia vida. Porque estos fariseos tenían una viga en su ojo, pero ellos estaban mirando lo insignificante en la vida de los demás. Guárdanos a cada uno de nosotros. Ayúdanos. Y el fruto, Señor, el fruto tiene que ser un fruto que honre tu nombre. Que podamos examinar nuestras palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ayúdanos, nuestro Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Estar cada día, Señor, en esta observancia profunda de nuestro corazón. Observar, escuchar nuestras propias palabras, de tal manera de ir viendo cómo está la salud de nuestro corazón. Guárdanos, Señor, del legalismo, de las tradiciones. Tan terrible, Señor, aquello que embarga la vida de tantas personas en el tiempo tuyo y en este tiempo. Guárdanos, Señor, ayúdanos a vivir la libertad en nuestro Señor Jesucristo, la alegría de ser hijos tuyos, la alegría de ser parte de tu familia, de ser de la casa y de la familia del Señor. Que vivamos la fe con gozo en nuestros corazones y que no sea una carga difícil de llevar como la implementa este tipo de personas. Que vivamos, Señor, con gozo,
porque tú lo que has hecho en nosotros es tan precioso y tan grande. Ayúdanos cada día a parecernos más a ti, porque tú eres nuestro maestro. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nunca vamos a llegar a saber y a conocer lo que tú sabes, pero en el carácter, en la manera de ser, que cuando la gente nos vea puedan decir: este estuvo con Jesucristo. Así como dijeron en los tiempos de los apóstoles: este estuvo con Jesús, porque habla como Él, camina como Él. Que así sea en cada una de nuestras vidas, que empecemos a reflejar más que el conocimiento, el carácter tuyo en nuestras vidas y en nuestro corazón, de tal manera que haya una tremenda diferencia entre el que conoce, te conoce, como aquel que no te conoce, y podamos de esta forma también predicar el Evangelio. Te damos gracias, Señor. Bendice tu palabra en nuestro medio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga, hermano. Gloria a Dios. Amén. Todos juntos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Esconder que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Nada
hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.